Buenas tardes. En el tema de organización y espacios sociopúblicos incipientes en los Andes, tenemos a los primeros pobladores, que fueron cazadores, recolectores y marítimos. Tuvieron diversa economía. Estas economías diversas trajeron consigo diferentes escalas de innovación tecnológica, planificación e incertidumbre, manejo del riesgo, comportamiento de recursos, movilidad territorial e interacción social. Se sabe que los grupos humanos del pasado siguieron caminos dispares de complejidad social a diferente interacción entre distintos tipos de sociedades diferenciadas por diversos aspectos sociales y económicos. En el tema de cambios ideológicos, los cambios ideológicos orientados a la reestructuración de diferentes organizaciones sociales y económicas también son importantes. Los sistemas de poder público compartidos y distribuidos en formas probablemente estuvieron determinados principalmente por factores socioideacionales que por la riqueza material. En tanto, en las organizaciones políticas, la inestabilidad de los cacicazgos individuales era casi universal. Las primeras sociedades complejas, a pesar del largo plazo de tales sociedades en algunas regiones, casi todas las sociedades complejas emergentes en los Andes se clasificaron en cacicazgos pequeños o grandes. En el tema de investigación arqueológica, los arqueólogos se enfocan en realizar la organización funcional de cazadores recolectores y un estudio de la organización simbólica de los agricultores sedentarios. Desarrollaron teorías y metodologías generando modelos que se construyen a partir de la simple mecánica y de las dimensiones del cuerpo humano, teniendo un tema de escala. El modo empleado, un ejemplo clásico es el modelo etnoarqueológico desarrollado por Binford. Proporciona la estructura mecánica básica y brinda una experiencia bajo un modelo diferente de la simple organización espacial. Este modelo nos puede explicar a detalle ciertas actividades que se realizan en diferentes lugares, pero tampoco brinda un entendimiento plano general del campamento. En el tema de las comunidades, estos se organizan especialmente según patrones de interacción social que reflejan las relaciones de parentesco distribuidas en el espacio, teniendo un espacio usado como un regulador de las relaciones sociales mediante el control de los patrones de interacción. Esta diferencia de patrones resulta en muy diversos niveles de densidad residencial para campamentos que presentan distintas escalas del grupo social, con diferentes patrones de relación entre sus miembros. Teniendo una organización simbólica, esto puede brindar un vínculo concreto en el universo material con una serie de conceptos acerca del mundo más amplio y de la posición de los habitantes, de hecho, dentro de dicho orden conceptual. En el tema de la planificación especial, desde una perspectiva simbólica, esta puede incorporar asociaciones particulares o significados adjuntos al espacio que actúen como modelos de relaciones domésticas ideales entre géneros o entre generaciones, como modelos de relaciones o de estatus dentro de la sociedad. Los grupos más móviles no solo se organizan con respecto a ciertos recursos, sino también a otra gente, con sus relaciones sociales y sus relaciones de producción, de manera creciente desde los grupos semisedentarios hacia los grupos sedentarios, vinculados de tal forma que la exploración de un ambiente sea más específico y limitado, por lo general como un comportamiento un poco más territorial. La nueva arqueología desde su aparición en la época de los 70, la arqueología ha recibido críticas de empirismo, similares a las que se hicieron a la geografía, mientras que los geógrafos debaten y discuten problemas y aspectos clave relativos a los paisajes culturales. Los arqueólogos deben ir 1 a 3 pasos más allá para determinar la forma en la que deben hacer planteamientos concretos para considerar críticas válidas, hechas por los no procesalistas en relación a a las culturas del pasado. En los temas de los paisajes culturales tenemos tres casos. En el primero se advierte la interacción humana con el paisaje. Esta no siempre resulta en marcadores materiales. En el caso 2 observamos la conciencia creciente y la ampliación de conceptos del lugar y domesticación del espacio en las interpretaciones de las interacciones de la sociedad del pasado con sus ambientes. En el caso 3, los arqueólogos han logrado estar cada vez más atentos a teorizar o identificar los mecanismos espaciales. Por ejemplo, los planteamientos de Bogucci
consideran la construcción inicial de arquitectura doméstica y sus desarrollos subsecuentes centrados en la unidad doméstica y en las áreas de actividad de este carácter. En cambio, la idea de Wilson, él considera que los cambios en la naturaleza de interacción entre las personas conforman uno de los factores claves que facilitan el cambio hacia la residencia permanente y la domesticidad de la vida social. Desde una perspectiva metodológica, Binford, Wasnider y Politis y otros investigadores han introducido los conceptos de congruencia espacial y continuidad temporal para ayudar a describir esos tipos de indicios arqueológicos. Con el tema del periodo precerámico medio de la fase Tierra Blanca, por ejemplo, tenemos a los grupos Pircas que fueron inicialmente transhumantes entre la costa y la sierra, debido por artefactos líticos y fogones dispersos. Se establecieron en campamentos semipermanentes en los bordes de los ecótonos de las lomas andinas. También redujeron su movilidad y se concentraron posteriormente campamentos semipermanentes en los bordes de los ecótonos de las lomas andinas. En este tiempo construyeron estructuras de planta circular caracterizadas por agrupaciones dispersas, ¿no? Las características culturales, tenemos la planificación y toma de decisiones, el manejo de riesgos, el comportamiento de recursos entre grupos diferentes. Esas transformaciones ocurrieron durante el periodo más árido en la costa norte. El clima en la época no fueron factores limitantes para los pobladores y que ellos se adapten bien a sus condiciones. Los sitios posteriores a la fase de Tierra Blanca fueron más grandes y permanentes. Presencia de materia prima local para los artefactos líticos. Utilizaron la materia prima encontrada en los lugares. Estructuras de piedra de planta rectangular permanentes y segmentadas. Las excavaciones de las esculturas revelará también los pisos de habitaciones delgadas. En el tema del periodo precerámico tardío y el periódico formativo en el Perú, tenemos que los primeros monumentos fueron ubicados junto a las primeras plantas y o animales domésticos, ¿no? Tenemos que los arquitectos andinos, su característica era, por ejemplo, los montículos, que fueron altos y con vistas, con amplias vistas, construcciones alrededor para enfatizar la altura, o sea, para digamos, ver la escala, tenían que construir arquitectura un poco más pequeña para darle realce, ¿no? Monumentalidad a la edificación, ¿no? En la fase de monumentos para los muertos, esta fue financiada por la agricultura, como los que fueron túmulos de tierra, amontonamientos de piedras en el viejo mundo y montículos de la tierra de poca altura, ¿no? En los monumentos andinos podemos tener que la organización espacial fue muy diversa. Por ejemplo, los monumentos Moche tenían división social, la cima del montículo y la audiencia de la parte baja. Tenemos un patrón de asentamiento asociado con una intensificación que se dividía en lo que es la caza y la recolección. En el periodo precerámico tardío y al periodo formativo en el Perú, tenemos monumentos peruanos tempranos y sus formas relativamente eran en forma de U, que eran proyectos de diseño arquitectónico que fueron concebidos antes de su ejecución en el campo. Como característica tenemos elementos estructurales, tanto la simetría y la simetría. La integración es a partir de la planificación del terreno, la simetría radial, patios circulares hundidos, a la simetría axial, como es en el caso del Valle del Casma. En monumentos se estableció una relación nueva y muy espacial y muy especial con el espacio. En estos proyectos arquitectónicos se utilizan principios básicos que podrían haber surgido en sociedades cazadoras recolectoras móviles y también sedentarias, relacionadas con sistemas cognitivos y formas y otras formas de ver el mundo. Desde el periódico precerámico medio, esas construcciones sirvieron como semillas que se desarrollaron y elaboraron a lo largo del tiempo. Esto fue fundamental para el desarrollo del periodo preinicial, ¿no? Del periodo inicial. En el tanto, la estigrafía también forma parte de las sociedades, teniendo un registro real para el uso de un sitio, sus fases temporales de construcción y sus ciclos de ocupación y abandono. Está formado por las acciones de las personas que construyeron y usan estructuras en diferentes periodos, ¿no? Tienes un énfasis metodológico con microestatus y macroestatus, que son unidades de análisis que proporcionan uniformidad acerca de eventos culturales y sociales. Los tipos de esta estratigrafía
tenemos la continua y la descontinua. En cambio, la continua indica una ocupación interrumpida por parte de un mismo o diferente grupo, y la descontinua representa temporalidades definidas por ciclos de uso y abandono de un sitio relacionado con eventos culturales o naturales.